sí, así mismo. Ingeniero, permítame hacerle una preguntita. ¿Cuál fue el motivo que lo indujo a convertirse en astronauta? Bien sabe que un chico va creciendo y tiene un pensamiento, un chip algo dirigido, y con usted ocurrió algo así. Está claro que los de mi edad, que yo tengo ahora 61 años, vimos todos en la televisión el aterrizaje, alunizaje, no sé cómo decirlo, el alunizaje de los primeros astronautas que consiguieron llegar a la Luna, y eso fue pues un acontecimiento que vieron todos los niños del mundo. Yo tenía 6 años y por supuesto eso nos impactó absolutamente a todos y para que lo entiendan, digamos, los que ahora son alumnos de la universidad, tengan en cuenta que en ese momento no existía ninguna otra manera para un niño de ver imágenes en movimiento que enchufar una televisión y solo había un canal. Y por Cierto. lo tanto, miles de millones estuvieron viendo eso, porque solo había esa cosa que ver, ¿no? Por lo tanto impactó a muchísima gente, en concreto a mí también. Pero como decía antes, España ha tenido que evolucionar mucho para poder darle la oportunidad a alguien de participar en programas espaciales. En el año 1969, pues España en lo único que participaba en programas espaciales era que su localización geográfica era la mejor posible para poner las antenas de la NASA. Y aquí se formaron un montón de ingenieros de telecomunicación que dieron servicio a las antenas que tenía la NASA y que además, bueno, pues la primera imagen y la primera voz que vino de la Luna, pues casualmente la Tierra estaba dando vueltas de una cierta manera que lo que apuntaba a la Luna era España y no Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, pues esa fue la primera participación, pero tuvo que España que evolucionar mucho y poner mucho empeño en formación um, y en innovación hasta que se consiguió que un español tuviera la oportunidad. Y eso a mí me vino mucho más tarde. Así que sí que pensé de pequeñito ser astronauta, después me olvidé durante un par de décadas porque eso no podía ser. Y después pues tuvimos ese privilegio los españoles de empezar a participar en estos programas. Qué interesante su explicación, señor astronauta Pedro Duque. Y usted hizo mención a lo importante porque realmente fue así. En el año 1969, el ingeniero Carlos González, el ingeniero aeronáutico Carlos González español, fue el primer ciudadano que recibió la comunicación imagen de la Luna a Madrid y de Madrid a Houston. O sea que España tuvo una participación importante cuando el hombre llega a la Luna en 1969. La participación del ingeniero Carlos Gómez en recibir, Carlos González en recibir esa comunicación de la Luna, primero llega a Madrid y posteriormente a Houston, Estados Unidos. O sea que esto es algo histórico. Y fíjate el avance de la tecnología, señor astronauta. El primer satélite Sputnik en 1957, el Gagarin, primer hombre que llega al espacio exterior. El hombre llega a la Luna en 1969. Una carrera espacial interesantísimo y llegamos a lo que en la actualidad Estación Espacial Internacional, de una línea interesante del avance de la tecnología, de la línea de los Estados Unidos, por decirlo así, y varios países en alianza, y otra estación espacial orbitando actualmente la línea de China continental. Eso implica avances. Y usted estuvo en la Estación Espacial Internacional en dos oportunidades, uno de ellos a través del Discovery estadounidense y el siguiente vuelo a través del Soyuz, el ruso. Pero queremos saber exactamente de la apreciación del concepto suyo, astronauta Pedro Duque, ¿qué es la Estación Espacial Internacional? Explíquenos, por favor. Sí, es un objeto que se encuentra en órbita. Hace ya... Ah, pues este número me lo sabía. 28 años creo que está permanentemente habitada. Ahora, tendría que echar la cuenta, la verdad. Creo que fue 26 años está orbitando, 1990, hace 26 años está 26, orbitando. sí. Sí, señor. Y es un laboratorio de gran tamaño, de 400 toneladas de peso, que se encuentra a
a una altura de aproximadamente 400 kilómetros y que está permanentemente habitada y en donde permanentemente se realizan experimentos científicos. Cambia la gente, cada 6 meses va o viene una nave espacial y en general pues lo que es como una especie de sitio de trabajo donde se realizan experimentos científicos en ingravidez y otros tipos de utilizaciones del espacio, como la observación de la Tierra o telescopios que miren hacia afuera. Pero lo más importante es que es un lugar donde los humanos pues han aprendido durante 26 años a vivir fuera de las condiciones que la evolución nos permite soportar, que son las de la Tierra. Ahora ya hemos conseguido por parte, o sea, a base de desarrollos técnicos, conseguir vivir en un laboratorio que se mueve por el vacío a casi 8 kilómetros por segundo y además hacerlo sostenible. Entonces, la Estación Espacial Internacional también es la esperanza de que conseguiremos también conquistar de una forma más permanente otros puntos del sistema solar y algún día ir a las estrellas. Le hacía esa pregunta, señor astronauta, ¿qué es la ISS, Estación Espacial Internacional? Porque para Paraguay es importante, histórico, porque en esa Estación Espacial Internacional estuvo siendo chequeado por casi un mes el primer satélite paraguayo, el Guaranizás 1, que una vez calibrado, testeado en la Estación Espacial Internacional, el astronauta japonés Iguchi dejó en órbita, puso en órbita nuestro primer satélite Guaranizás 1 un 21 de febrero del año 2021. Por eso venía esa pregunta, señor rector. Realmente estamos ante un ilustre visitante que nos está enseñando qué es lo que es indudablemente, espacial. y de repente yo soy aquel apresurado que quiero saber más y más y más y le estoy apurando de esa manera. Por ejemplo, desde dónde y cuándo fue lanzado este cohete, mi estimado ingeniero? ¿Y cuándo llegó a la IS? Los cohetes que van a la Estación Espacial Internacional, bueno, a lo largo de esos 26 años han cambiado. Antes al principio había 2 sistemas. Uno eran los transbordadores espaciales que salían de Cabo Cañaveral y el otro sistema, las naves rusas Soyuz, que salen con un cohete ruso desde la base que llaman de Baikonur, en medio del país Kazajstán. Esos son los 2 sitios desde donde se lanzaban antes. Durante los años se han desarrollado nuevos sistemas. En Rusia sigue siendo el mismo. Los sistemas estadounidenses ahora han cambiado. Hay 2 sistemas. Uno que es ya operativo perfectamente, que es los cohetes Dragon de la empresa SpaceX. Esos también se lanzan desde Cabo Cañaveral. De estos se lanzan exactamente del mismo punto de donde lancé yo cuando fui en el transbordador espacial. Y hay otro sistema de Boeing. Europeos o japoneses, no hay ningún sistema de lanzar astronautas hacia ningún sitio. Es decir, todos los europeos, japoneses o canadienses que vuelan a la Estación Espacial Internacional como socios que somos todos de ella, tenemos que o bien estar en un cohete y nave espacial americana o bien en Rusia. Señor astronauta Pedro Duque, la experiencia que usted tuvo en dos vuelos a la Estación Espacial Internacional para hacer experiencia, investigación científica, ¿en cuánto tiempo del momento que usted despega? ¿En cuánto tiempo ese vector, el cohete llega, o en todo caso usted aborda la Estación Espacial Internacional del momento que el lanzamiento fue exitoso? Sí, la tecnología actual de cohetes con motores, digamos, de combustión, etcétera, lo que conocemos como un cohete, pues requiere ir bastante deprisa. Si no sales deprisa de la atmósfera, pues si quisieras ir despacio, entonces gastarías mucho más combustible. Eso quizás es un preámbulo para decir que los cohetes actuales tardan, tanto los unos como los otros, unos 8 minutos y medio en alcanzar su altura y su velocidad adecuada como para estar en órbita. Es poquísimo, y una vez que uno está montado dentro, la verdad es que se pasa en un suspiro. Hay que decirlo que
tiene uno que estar vigilando si todo está bien y si no se enciende la luz roja, etcétera. 8 minutos y medio son rapidísimos. Y después, una vez que uno está en órbita, y la estación está en órbita también, pero las órbitas son un poquito distintas, pues a veces tardan unas horas y a veces se tardan unos días en hacer unas poquitas maniobras de tal manera que se igualen las velocidades. Bueno, tengan en cuenta que todo esto es una operación que requiere que dos objetos metálicos de toneladas de peso se coloquen exactamente en el mismo sitio, pero de forma suave, y los dos moviéndose a 8 kilómetros por segundo. Entonces esto es una tecnología que a veces tarda un poquito de tiempo. Pero ahora mismo, desde el momento en que se enciende el cohete hasta el momento que los astronautas pueden abrir la escotilla y ver a sus compañeros que están en la Estación Espacial Internacional, suelen pasar unas 7-8 horas. Ingeniero, es apasionante lo que nos está comentando y sin darme cuenta me voy arrimando a la pantalla como si fuera que voy a entrar en el cohete. Bueno, en ese sentido, coméntenos esa experiencia anecdótica que usted tuvo estando al borde, al bordo, digamos, del cohete o a la estación espacial. Lógicamente, un cohete es un transporte bastante singular y por lo tanto, pues no es... A ver, no son unas experiencias que sean parecidas a las de montar en un autobús, etcétera. Y ese es uno de los motivos más importantes por los cuales, para molar el espacio y además ser responsable de los sistemas, pues se requieren años de preparación. Y parte de esa preparación, por supuesto, es saber manejar todos los botones, todos los sistemas, tener el conocimiento de cuando falla una cosa hay que hacer no sé qué otra, y leer todas las instrucciones y hacer todo bien en un examen que nos ponen, etcétera. Y parte de la preparación es para que uno no se asuste al montar el cohete, que ya lo tenga como algo sabido desde el inicio. Una de las características que suelo explicar y que yo creo que son importantes es que todos los demás medios de transporte, para poder manejarlos o pilotarlos, tienen un medio de transporte parecido, pero de prueba, en el que uno va con un instructor, tanto los aviones como los autobuses, como lo que sea, ¿no? El piloto del autobús, pues tiene un autobús en donde hay un instructor o un maestro que podría tomar los mandos si fuera necesario, ¿no? Sin embargo, los cohetes no tienen eso. Cuando se monta uno en el cohete es el momento decisivo y si es la primera vez, pues la primera vez tiene que salir todo bien. Por eso la preparación es bastante más exhaustiva en simuladores, en ordenadores que hacen que uno sienta las mismas cosas. Ingeniero, discúlpeme, sí, señor, doctor, porque estoy ya al borde del cohete en sí y ya le veo al tripulante. Ahí me nace una pregunta. Usted abordando un poco dentro de la anécdota que nos está comentando, y yo ubicándome en un avión lo máximo que he abordado, ¿cuántos tripulantes de repente cuando despegan va a la atmósfera o al más allá del infinito, digo yo? En el transportador espacial cabíamos hasta 7, era bastante grande la cabina. En una nave rusa caben 3 bastante apretaditos y suelen ir 3, dos de ellos ocupan, uno es el comandante, otro el ingeniero de vuelo de las partes sistema, ¿no? Para que funcione todo y siempre la supervisión de los sistemas automáticos, y hay otro tercero que tiene unas funciones menos definidas. Y en las naves Dragón hay 4 asientos ahora mismo. Entonces es el tipo de gente, ¿no? Es la tripulación. Esa sería un poco lo que uno tendría que imaginarse como el grupo humano que a partir de ahí pues ya están solos y tienen que resolver todas las cosas, o bien lo que saben o preguntar a tierra, pero nadie va a venir a ayudarles. Qué bueno, realmente interesantísimo, fantástico y muy enriquecedor su explicación, señor astronauta. Fíjese